esfuerzo personal. Y es más fácil estar en una religión que estar en el verdadero camino, según ellos, aunque el verdadero camino es algo realmente, es un camino estrecho, es un camino realmente difícil, porque la persona se tiene que soportar pruebas, dificultades, no es un camino, por decirlo así, muy florido, se te van a revelar, van a pasar muchas cosas, pero la persona que ha creído en el Señor realmente, que ha puesto su confianza en el Señor, se va a mantener firme. No es como otras religiones que dicen, bueno, si vos pecás, perdés tu salvación. Por supuesto, el cristiano no va a querer pecar, de ninguna manera estamos hablando acerca de que el cristiano, pero esa es una persona que no está confiando en el Señor, sino que está confiando en lo que Él hace. Dice, no, si yo peco, pierdo mi salvación. Está confiando en su propio esfuerzo, en su mérito, y está diciendo que la salvación es por obra, algo que la palabra de Dios nunca dice. Y estamos hablando en 1 Corintios capítulo 15, hablando acerca de lo que Pablo había hablado allí en la iglesia de Corintios. ¿Ustedes se acuerdan cómo era la iglesia de Corintios? ¿Cómo eran los corintios? Desordenado. Primera de Corintios, capítulo 15. Había mucho desorden. Ellos tenían, allí Pablo les escribía estas cartas justamente porque necesitaba poner en orden a la iglesia. La iglesia tenía, y ellos le hicieron muchas preguntas a Pablo, seguramente la habrán enviado con algún mensajero, porque Pablo estuvo 3 años predicando ahí en la ciudad de Corinto, estuvo predicando 3 años, y luego ellos habían creído el Evangelio y se habían empezado a congregar, habían creído las buenas noticias de salvación que Pablo predicaba, y lo que Pablo les había anunciado, lo dice acá en el versículo 15, que él no se había propuesto decir otra cosa que no fuera esto, presentar a Cristo y a este crucificado. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de Cristo crucificado. Pablo lo que presentaba claramente era justamente a Cristo crucificado, al Mesías crucificado. Cristo es el ungido crucificado, por decirlo así. Fíjense que Pablo dice, pero primero vamos a leer una parte en Romanos, perdón, en 2 Corintios, capítulo 4, 2 Corintios, antes de comenzar, aunque el capítulo principal es 1 Corintios 15. Segunda de Corintios 4:3 dice, fíjense, esta palabra a mí esta semana, y hoy vino un hermano y me volvió a citar esta palabra. Esta palabra se me venía al pensamiento cuando meditaba acerca del Evangelio, meditaba acerca de la obra del Señor. Fíjense que dice, pero si nuestro Evangelio aún está encubierto, o sea, está tapado, no se puede dar a conocer, no se ha corrido el velo para que sea revelado el Evangelio. Dice, pero si nuestro Evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y en el versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense, estas palabras han estado resonando en mi mente en esta semana y la quería compartir porque justamente hoy vino un hermano de otra iglesia y me citó este mismo versículo que el Señor me había estado
hablando en la semana, por decirlo así, esta palabra. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden, está encubierto. Fíjense, muchas religiones, sectas, por decirlo así, tratan de encubrir el evangelio, tratan de que no se hable del evangelio. O sea, mientras vos puedas estar en una iglesia y no se te predique el evangelio, no hay problema. El tema es cuando se te predica el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. La predicación del evangelio. Y si está encubierto, fíjense que los que encubren la verdad del Señor, los que tratan de tapar el evangelio, llevándolo a la salvación por obra, llevándolo a que sos salvo por predestinación, llevándolo a que sos salvo si haces tal y tal cosa, o que si cumplís la ley, o que si guardás de circuncidad, o hacer cualquier... Todo eso es lo que está encubierto, justamente es el evangelio entre ellos. Yo conozco, muchas sectas que predican, nosotros tenemos que hacer obras para poder, nosotros no estamos ganando la salvación haciendo tal y tal cosa. Fíjense que eso no es el evangelio. Eso es un falso o una forma sutil de desviar a las personas por otro evangelio. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio dice, está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, y esta es una obra de Satanás mismo. ¿Quién es el Dios de este siglo? El Dios, Satanás. Le cegó el entendimiento. ¿El entendimiento de quiénes? De los incrédulos. Una persona que no crea en el evangelio es automáticamente, su entendimiento, su forma de comprender es totalmente cegado, o sea, está en tiniebla. ¿Se acuerdan que Pablo, antes de escuchar el evangelio, antes que se le presentara a Cristo, él era una persona religiosa y estaba tratando de judaizar? Él hacía eso, él perseguía a la iglesia porque él pensaba que predicaban a otro Dios, que no era el Dios de la Biblia, o que tenían otra forma de ser salvo aparte de la ley. Entonces él pensaba que estaban predicando algo falso y los perseguía. Y seguramente, y él obligaba a algunos cristianos, los encarcelaba y los obligaba a maldecir el nombre del Señor Jesucristo. Fíjense, entonces él estaba ciego. Y esa ceguera espiritual es justamente, no está muy lejos, está en las religiones. La ceguera espiritual no es algo, y el Señor dijo que la iglesia iba a estar así en una ceguera en este tiempo. Iba a estar ciega, desnuda, pobre, miserable. Desnuda, pobre, miserable. ¿Qué más dice? Todas esas cualidades son las que tiene justamente la iglesia antes de la venida del Señor. Y ahora nosotros estamos en la iglesia justamente antes de la venida del Señor. Desventurado. Desventurado. ¿Qué significa una persona desventurada? Que no es feliz. Que... No es infeliz. Es infeliz con el Señor, pero con las cosas del mundo es muy feliz. Ahí se está refiriendo a la desventuranza de no estar con el Señor. Porque hay muchas personas que están muy felices, incluso que son felices con las cosas del mundo, pero cuando en las cosas de Dios no son felices. No porque tengo que ir a la fuerza, a la iglesia. O voy porque me obligan. O voy por alcanzar algo personal, por recibir algo, por ser rico, dice alguno. Yo voy a recibir riqueza si voy a la iglesia. Dice, lo cual es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Toda persona que no crea en el Evangelio está ciega, para que no le resplandezca la luz. ¿Saben lo que hace la predicación del Evangelio? Es una luz que alumbra. Acá dice, la luz del Evangelio. Cuando alguien, y hablábamos con este hermano y charlábamos acerca de esto, y realmente el Evangelio justamente se tiene que recibir, tiene que resplandecer en el corazón de la persona para que la crea, para que crea.
en el Evangelio. El Evangelio de la gloria de Cristo, del cual es la imagen de Dios. Y vamos a 1 Corintios 15, hablando acerca del Evangelio, el Evangelio que es tan importante. Yo he hablado con gente, lo vuelvo a reiterar porque a mí me llamó la atención que mucha gente que está en la iglesia no conozca el Evangelio. Y yo realmente me pregunto, ¿y entonces cómo fue que se acercaron al Señor? ¿Cómo llegaron a Dios? Si no fue alumbrada la luz del Evangelio, ¿por qué fueron atraídos a una iglesia? ¿O por qué fueron atraídos a Dios? Bueno, algunas personas, hay una forma de atraer que es, por ejemplo, decir que Dios te va a hacer rico, que Dios vas a ser una persona exitosa. Esa es una forma de atraer, pero eso no es el Evangelio. Fíjense, además, dice en el capítulo 15 de 1 Corintios, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Pablo había anunciado el Evangelio ya 3 años o 4 años antes de escribir esta carta. Les había hablado las buenas noticias de salvación, el cual os he predicado. Pablo decía, no me llamó Dios a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el Evangelio. Me llamó a predicar el Evangelio. Fíjense que en esta carta, Pablo, que es la segunda carta que Pablo le escribe, la primera de Corintios, que corresponde a la segunda carta que ellos recibieron. La primera carta realmente no se ha encontrado, no se encontró. Pero fíjense que Pablo le estaba, por decirlo así, poniendo varias cosas que ellos tenían desórdenes, o sea, poniéndole los puntos sobre la I. Como quien dice, Pablo le estaba diciendo cosas que ellos estaban haciendo mal y los felicitaba en cosas que sí estaban haciendo bien. Por ejemplo, los felicitaba en la forma en que ellos habían oído a Pablo y lo habían estaban siendo obedientes en algunas cosas, pero había cosas en las cuales les faltaba conocimiento. Así que entonces Pablo les decía, bueno, ustedes son carnales, les dijo a estos hermanos, ustedes son niños todavía. ¿Ustedes por qué? Porque andan todavía llevados por sus malos deseos. Y tenía una forma de espiritualidad media rara, por decirlo así, porque ellos se ponían a hablar en lenguas, algo que no está mal, por supuesto, es algo vigente ahora, el don de lengua para la iglesia, pero ellos lo hacían de una forma desordenada, de una forma de un niño. Ellos pensaban que de esa forma se veían más espirituales delante de los demás. Ellos pensaban que manifestando la manifestación del Espíritu, ellos podían ser calificados como en un nivel más alto o superior a los demás hermanos, que capaz que no tenían algunos dones que ellos tenían, dones de lengua, sobre todo el don de lengua, que es donde Pablo en el capítulo 14 es donde más les habla y los aconseja. Y saben que en muchas iglesias pasa que hay un desorden y no se corrige, y Dios es un Dios de orden, dice la palabra del Señor, no un Dios de desorden. Nosotros tenemos por eso que las cosas de Dios se tienen que hacer de una forma ordenada, en el ámbito justamente del culto de la iglesia, o cuando nos reunimos. Acá ninguno se pone a hablar en lengua, porque dice la palabra del Señor que no prohíban el hablar en lengua, pero si no hay ninguna persona que interprete, esa persona que está hablando en lengua se está edificando a sí mismo nada más, no está edificando a nadie, porque el hablar en lengua consiste en edificarse a uno mismo, porque está hablando, el espíritu de él está hablando directamente con Dios, aunque su entendimiento queda sin edificación. Entonces lo único que se está edificando es la parte espiritual del hombre. Ahí Pablo divide justamente al hombre espiritual del alma. Nosotros tenemos un alma, la parte del entendimiento sería la parte del alma. La parte del alma es diferente a la parte del espíritu nuestro. Nuestro espíritu a veces empieza a adorar, y nosotros no es que nosotros empezamos a adorar de una forma, por decirlo así, fluida, porque es el espíritu el que está adorando en nosotros. Y nuestra alma dice, canten con el espíritu y canten también con el entendimiento. Por eso la alabanza que cantamos también las tenemos que cantar con el entendimiento. Si yo me pongo a cantar y estoy pensando en otra cosa,
Mi espíritu capaz que está alabando, pero yo estoy pensando en mi entendimiento, no. Por eso dice, oren en el espíritu, pero también oren con el entendimiento. El entendimiento es parte justamente de nuestro ser, de nuestra alma. Cuando habla del entendimiento, habla del alma. Y cuando habla del espíritu, habla de la parte que el Señor resucitó en nosotros. ¿Cuándo resucita nuestro espíritu? Cuando lo hacemos nuevo. ¿Cuándo creemos en el Evangelio? Cuando el alma de la persona decide creer en el Evangelio, esa persona nace de nuevo. Y lo que sucede cuando esa persona nace de nuevo es que va a ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Es Dios entrando en la persona, por medio de la sangre del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Esa persona delante de Dios, por haber creído en el Evangelio, queda totalmente limpio, sin pecado, y el Espíritu Santo entra a morar en esa persona. Y cuando está morando el Espíritu Santo en él, tiene una relación de amor con el Señor, una relación de amor total con el Señor. Ama al Señor, ama al Señor, y eso sucede cuando la persona cree, nada más. La persona cree, y el Espíritu Santo viene a morar en esa persona, y su espíritu nace de nuevo, y luego, como lo decíamos, su alma tiene que convertirse. Ahí empieza un proceso de conversión del alma. Esto sucede cuando, por eso es tan importante que la persona conozca el Evangelio, crea, no, que lo oiga, es excelente, tiene que oírlo, pero lo más importante es que lo crea. Amén. Porque muchas personas escuchan el Evangelio, pero les pasa lo mismo que al pueblo de Israel. ¿Escucharon la buena noticia al pueblo de Israel? ¿La escucharon o no? Sí, pero dice el apóstol Pablo que no les aprovechó. ¿Por qué? Porque no fue acompañada de fe en las que lo oyeron. O sea, yo escucho algo y dudo de lo que Dios me está diciendo. Mirá, yo te salvo por la obra de Cristo solamente, ahí la obra de la cruz, por lo que hizo Cristo en la cruz, y porque fue sepultado y resucitó al tercer día. Y vos estás dudando de eso. Dios detecta que estás dudando. Le estás haciendo al mentiroso. Estás disfrutando de Dios. Y Dios no miente, hermano. Dios no miente. Por eso que muchas personas que escuchan el Evangelio y después, no, pero yo tengo que guardar la ley, dicen. O yo tengo que vestirme de una manera, yo tengo que hacer así para ser salvo. No estamos hablando en cuanto a la persona que ya es salva y después hace cosas no para ser salva, sino porque ama al Señor. Eso es totalmente diferente. ¿Entienden? Eso es diferente. Yo ahora obro desde la cruz y no hacia la cruz. Yo ahora todo lo que hago lo hago desde Cristo. Que esa es la forma real de obrar en Cristo. Yo obro en Cristo, no para Cristo. Cuando una persona hace algo para, lo está haciendo, es la forma incorrecta. Eso es lo que hace el sistema religioso. Yo hago algo para, no, yo esto lo hago para el Señor, para Dios. No, yo ahora lo hago en Cristo. A través del Espíritu. Exactamente. Esa es la obra correcta. Muchas personas hoy están haciendo muchas cosas, hacen obra, van, vienen, pero lo hacen para la cruz, no desde Cristo, sino, y esa es la forma incorrecta, es la forma que justamente Dios no quiere. No quiere. Muchas personas, porque no creen que Cristo murió por sus pecados, están obrando de esa manera. ¿Entienden? Yo obro en Cristo. Fíjense que Pablo dice en Cristo. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Aquí. Ahora, si yo estoy en Cristo, y para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8, no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Eso me estoy apoyando. Mi fe está puesta solamente en la obra de Cristo en la cruz. Porque puede pasar que nos desviemos, hermano. Puede pasar
Que alguna persona que haya creído luego diga, pero ahora para salvarme tengo que hacer esto, no, ya, ahora soy mejor que los demás porque hago esto. Lo que produce eso es orgullo. Cada vez que vemos orgullo en las personas, no, porque yo hago esto, porque yo debo de comer a los pobres, porque yo hago acá, voy allá, vengo acá. Ese orgullo es lo que produce el sistema religioso. Por eso es que muchas personas les encanta el sistema religioso, pero les gusta porque es pura carne, nada más. Porque yo estoy actuando hacia y no desde Cristo, sino hacia Cristo, y no desde Cristo. Eso produce orgullo. Cuando yo estoy desde Cristo no va a producir orgullo, porque eso sabemos que todo es porque lo hago por amor al Señor, porque amo al Señor, no para que Dios me ame o para que Dios, no, sino porque yo lo amo ahora. Y dice la palabra del Señor, este es el amor de Dios, que Dios nos amó a nosotros primero, exactamente. Dios nos amó primero. Y ahora todo lo que yo haga, lo hago en Cristo, que es la forma correcta. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y esta palabra en Cristo significa que yo me estoy poniendo toda mi confianza en la obra de Cristo solamente. Porque saben que produce mucho orgullo y eso le encanta a la carne. Toda persona que no ha nacido de nuevo entra en un sistema religioso y haciendo cosas para Dios, porque produce orgullo en su carne. ¿Entienden? Es pura carne. Es carne y no hay nada más patético que la carne disfrazada de espiritual. Es triste, pero es así. Hay iglesias, y esas son iglesias multitudinarias, donde van miles de personas ahí, porque justamente lo que produce, el orgullo que produce la carne, es tremendo. ¿Saben qué? La carne le encanta sentir orgullo. Así como una persona, yo fui músico, y algunos me decían, qué bien que tocás. Oh, y yo me sentía orgulloso. ¿Qué era eso? Era mi espíritu. ¿Qué era? Era mi carne. Vanaglorio. Exactamente. Era mi carne. Mi carne le encanta eso. Y muchos cristianos dicen, no, porque yo hago esto y hago esto. Pero es su carne la que está haciendo. Y hace muchas cosas en su carne. ¿Y saben lo que Dios ve de eso? No es en Cristo Jesús. ¿Saben cómo ve Dios eso? Como basura. Es tremendo. La carne es terrible. Se disfraza de una espiritualidad tremenda. Es tremendo. Yo cuando me pongo a ver la carne, todo lo que hace, eventos multitudinarios, para llenar justamente ese anhelo, lo que desea la carne, que es justamente su ego. La carne es ego. Carne es igual a ego. Ególatra. Dice la palabra del Señor que antes de su venida iban a haber personas así. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Ávaros, vanagloriosos. O sea que iban a ser tipos carnales, que iban a tener apariencia de piedad. Pero dice la palabra del Señor, por sus frutos, aléjense. Dice, ustedes, dice la palabra del Señor, acérquense a los lobos, dice, a los falsos maestros. Líbrense, dice el Señor, de los falsos maestros. De los falsos profetas, dice que es lo mismo, porque dice el apóstol Pablo que antes hubo falsos profetas y ahora van a haber falsos maestros. Líbrense, que vienen a vosotros como con vestidos de oveja, pero por dentro tienen otra característica. Esos son las personas que enseñan, que se paran en los púlpitos, pero lo que se está parando ahí es carne, nada más. Y gritan, pero es pura carnalidad. Eso es engañoso. Y acá el apóstol Pablo decía, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Ellos estaban haciendo muy bien
porque estaban perseverando en el Evangelio. Aunque eran niños, aunque tenían mucha deficiencia, aunque tenían mucha, por decirlo así, mucha carnalidad todavía, sin embargo ellos, Pablo les estaba diciendo que ellos estaban confiando en la obra de Cristo. Fíjense, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y esto lo explicamos el domingo pasado. Por eso vamos a ir avanzando, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y esto dijimos que Pablo no lo recibió de ningún otro apóstol, sino que lo recibió del Señor Jesucristo mismo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Fíjense, y estuvimos hablando acerca de que Cristo murió por nuestros pecados, justamente como algo muy importante. Cristo murió por mis pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo, justamente la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en la ley decía: el alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, él nunca había pecado. ¿Qué fue lo que justamente produjo la muerte del Señor? Fue nuestros pecados. Nuestros pecados. Y él tuvo que estar separado del Padre, y la muerte física, justamente, y la muerte también de una forma allí separado del Padre, justamente para que nosotros hoy no tengamos que estar nunca más separados del Padre, que nosotros debemos mantener nuestra fe, nuestra confianza en esa obra de Cristo en la cruz. Él murió por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir ahora? Una persona que ha creído en el Evangelio, que está creciendo en el Evangelio y que se mantiene firme en el Evangelio, que es un ancla segura del alma. Yo me mantengo firme en lo que Cristo hizo. Sí, caí, pero le pido perdón al Señor. Caí, pequé, pero ¿saben qué? Cristo murió por mis pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que ha creído en el Evangelio es inimputable. O sea, no se le imputan pecados a una persona que ha creído. Es inimputable, no se le imputa el pecado, porque Cristo ya pagó. Él hizo una transacción legal, por decirlo así en términos jurídicos. Él pagó todos nuestros pecados, los pagó Él en la cruz. Él recibió la ira de Dios, el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. La ira de Dios la recibió Él en su cuerpo en la cruz. Y Él cargó todo nuestro pecado, y en ese momento dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba se llenó todo de pecado. Fíjense, aunque Él nunca pecó, eran todos nuestros pecados los que Él estaba cargando en su cuerpo. Y ahí el Padre sufrió la separación del Padre. Él se sintió separado del Padre y se sintió desamparado. Se sintió que Dios lo había abandonado. Él fue abandonado por el Padre. Para que nosotros nunca tengamos que sufrir el abandono de nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Ahí Él pagó el precio. ¿Cuántas personas han sido abandonados por sus padres? A mí, yo soy una persona que por decirlo así, no conocía a mi papá a los 25 años, ¿no? Y sé lo que es sentir el abandono, ¿no? El abandono, por decirlo así, aunque Dios por misericordia me proveyó dos padres excepcionales que fueron mis abuelitos. Ellos me criaron, pero ese rechazo, eso que pasa en el alma de la persona es un dolor, es algo que, por decirlo así, solamente Dios puede sanar. Ese rechazo o el abandono de un padre, el único que lo puede sanar es Dios. Justamente eso es algo que hace el Señor cuando viene a nuestra vida. Y a veces el Señor dice: Él es padre de huérfanos. Vio que la palabra del Señor dice en un salmo: Él es padre de huérfanos y protector de viudas. Protector de viudas. Él que protege a la viuda
Y Él es el que protege, Él es el que defiende, protector de huérfanos, padre de huérfanos. Justamente el Señor hace eso. Y hay una palabra donde dice, si tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré, dice el Señor. Esa promesa es fiel y verdadera. Y yo me acuerdo que tomaba esa promesa y Dios sana el corazón. Porque yo creo que no hay nada más trágico que recibir el abandono, recibir el desprecio de las personas que uno a veces está en su cosa, pero uno confía en ellos. Aunque el bebé confía en sus padres. Sin embargo, Dios nunca te desampara. Dios nunca te deja. Y esto es maravilloso. Bueno, el Señor Jesucristo tuvo justamente que sufrir el ser desamparado por nuestros pecados, porque estaba cargando nuestros pecados en la cruz, para que nosotros justamente fuéramos sanados de todas esas situaciones que pasamos. Por eso nosotros recibimos sanidad del alma cuando conocemos al Señor. Jesucristo nos sana nuestra alma, nuestro corazón, que muchas veces está en esa situación. Y esto es maravilloso, y esto solamente pasa cuando una persona cree, por creer solamente. Dice, el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuestros pecados fueron los responsables de la muerte de nuestro Señor. Alguna persona dice, bueno, fueron los romanos. No, fueron nuestros pecados los responsables. Justamente el Señor se entregó. No es que dice, yo mismo doy mi vida por mis ovejas. Yo doy mi vida, yo entrego mi vida por mis ovejas. Y justamente Él derramó toda su vida, que era su sangre. Él se derramó completamente por nosotros. Ni una gota de sangre le quedó en su cuerpo. Cuando clavaron esa lanza en su costado, cayó sangre y agua. Cayó sangre y agua. Y eso daba a conocer que toda su sangre fue derramada. Todo su amor derramado por nosotros, por usted. Por usted fue derramada esa sangre, por mí, por mis pecados, por nuestros pecados. Gloria al Señor. Y dice la segunda parte, y fue sepultado. Y esto es muy importante, hermano, en la predicación del Evangelio. Nosotros a menudo no pensamos que en la sepultura de Jesús, no pensamos en que la sepultura de Jesús como parte del Evangelio, pero lo es. La sepultura de Jesús es importante por muchas razones. Es una prueba positiva que Él realmente murió. ¿Por qué? Porque nadie va a sepultar a alguien que está con vida. Entonces, la sepultura es la confirmación real de que el Señor murió. ¿Se acuerdan cuando fueron a verlo al Señor? Y le iban a romper los huesos y se dieron cuenta que ya estaba muerto. Para que se cumpliera la Escritura de que ninguno de sus huesos iba a ser roto. Gloria al Señor, amén. Porque ese cuerpo luego se transformó en un cuerpo de gloria. Entonces es muy importante el hecho de que Él fue sepultado en la predicación del Evangelio. Algunos dicen, pero bueno, ¿qué importancia tiene? Entonces es muy importante. ¿Qué pasó cuando Él murió? Dice que descendió. ¿Qué parte de Él bajó? Su alma, su cuerpo. Estuvo ahí en el sepulcro hasta que resucitó, tomó otra vez su cuerpo. Por supuesto que nadie vio jamás este hecho, ninguno de sus apóstoles lo vio, porque ya cuando ellos llegaron al sepulcro el primer día de la semana, ya esa piedra había sido removida. Él bajó a las partes más profundas de la tierra. ¿A qué parte bajó el Señor Jesucristo? Y le predicó, dice, a los espíritus encarcelados, como lo dice Pedro, a los espíritus encarcelados que estaban ¿dónde?
¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué había abajo de la tierra? ¿En el Seol? En el Seol, sí, no dejarás mi alma en el Seol, dijo, hablando acerca del Señor Jesucristo. ¿Qué había ahí? Estaba el seno de Abraham. El seno de Abraham. ¿Y quiénes estaban ahí esperando que el Señor Jesucristo muriera en la cruz? Para que con la sangre pudieran entrar hasta la presencia, hasta el trono de Dios. ¿Quiénes eran? Todos los que habían creído en que vendría el Mesías. Ellos también estaban salvos ahí por la fe, por haber esperado al Mesías. Gloria al Señor, amén. Fíjense que Abraham, dice, esperó ese día. Él anhelaba ver ese día. Ver ese día en que, y dice que lo vio y se gozó grandemente, dijo el Señor Jesucristo. Y las personas que estaban ahí decían, ¿cómo? Tú no tienes, tú tienes, ¿cuánto? Ni 50 años tienes, dice, y ya viste a Abraham. Porque no podían entender quién era el Señor Jesucristo. Fíjense que él fue sepultado, bajó ahí y anunció que ya el Evangelio, las buenas noticias a todos los que estaban ahí, se los llevó a todos hacia ¿dónde? Hacia el cielo. A todos los llevó hacia arriba al cielo. Y muchos dicen en Mateo, ahí 27, 54, creo, dice que muchos aparecieron ahí en la calle. Muchos de los que habían muerto, muchos de los justos, de los santos que habían muerto, aparecieron en las calles, en la resurrección del Señor Jesucristo. Y estamos hablando acerca de la resurrección, y este tema se llama la resurrección de Jesús y nuestra resurrección. Porque es importante que tengamos en cuenta también nuestra resurrección. Nuestra resurrección. Dice, porque primeramente es enseñado lo que se mismo recibir, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado conforme, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice, la sepultura de Jesús también es importante porque cumplió las Escrituras, lo que dijeron las Escrituras de antemano. ¿Y cuál era? ¿Qué habían dicho las Escrituras? En Isaías 53:9 dijo, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Entonces fíjense que, ¿dónde estuvo con los impíos? ¿Cómo dice? Se dispuso con los impíos su sepultura. Él estuvo en medio de dos ladrones. Ahí dice, y con los ricos, más con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué? Porque la tumba donde él estuvo era una tumba de ricos. De ricos. ¿Se acuerdan así? José de Arimatea, que una persona rica le proveyó el sepulcro del Señor, un sepulcro nuevo que nunca se había usado. Y esto era que es para que se cumpliera la profecía del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Esto está en Mateo 27, 57 al 60, después si lo quieren buscar. Y resucitó. Y resucitó, y este es el tema que estamos haciendo hincapié. Esta es una verdad esencial para el Evangelio. Tanto la cruz, justamente, como que Él fue sepultado y luego la resurrección, es una verdad esencial en el Evangelio. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo cargó nuestros pecados y recibió la ira de Dios en la cruz, como si Él fuera un pecador, aunque nunca pecó. Pero justamente, y Él permaneció santo allí en su muerte. Él siempre permaneció santo, apartado totalmente del mal, aunque estaba cargando con todos nuestros pecados, y el Padre lo estaba mirando como una persona con pecado. Amén. Aunque Él nunca pecó, eran nuestros pecados los que estaban sobre el Señor. Un Salvador perfecto,
a lo largo de toda la prueba, probado, y la prueba justamente de que ese sacrificio fue acepto al Padre es la resurrección. Gloria al Señor. Por lo tanto, la resurrección de Jesús no es un complemento, sino una obra más que importante, en el Evangelio, y también muy importante juntamente con la cruz, porque en la cruz pagó nuestros pecados, la tumba está vacía, justamente también mostrando lo que el Hijo de Dios hizo, el pago perfecto por nuestros pecados. Y por eso es que en la resurrección de Cristo fue un tema tan importante también en la predicación a lo largo de todos los siglos, la predicación muy importante del Evangelio, ya sea de los apóstoles, y en todos los siglos ha sido y será, hasta que el Señor Jesucristo venga, una predicación muy importante. Resucitó al tercer día. El hecho de que Jesús resucitó al tercer día es parte del Evangelio. Jesús justamente, como algunos pensaban que Jesús iba a resucitar más adelante, no, Jesús resucitó al tercer día. Y esto del tercer día es justamente lo que él habló. ¿Se acuerdan cuando los judíos pedían señales? Decían, esta generación mala demanda señal, pero no le será dada sino la señal de Jonás. ¿Se acuerdan cuál es la señal de Jonás? ¿Qué significaba? Y ahí vamos a hablar acerca de qué significaba que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, y luego salió. Era símbolo de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez, así el Señor estará en el centro de la tierra, y resucitará al tercer día. Por eso es tan importante también en el Evangelio la predicación de los 3 días, del tercer día Cristo resucitado. Justamente esto es lo que en el pueblo de Israel había un día, una noche, una tarde y una mañana hacían un día. Eso era lo que hacía un día cuando se tomaba en el pueblo de Israel. Es muy diferente por ahí lo que nosotros pensamos. Hoy nosotros tomamos el día desde las 12 de la noche hasta el otro día a las 12 de la noche, ¿no? Y nosotros pensamos, bueno, a la mañana empieza el día, ¿no? Empezamos el día a la mañana. En realidad, el pueblo de Israel era todo lo contrario. El día empezaba en la tarde del día anterior y culminaba en la mañana. Ese era un día, al mediodía el otro día. Ese era un día. Ese era un día, y por eso es que habla acerca de los 3 días, 3 noches y 3 días. Por eso que el Señor, ¿se acuerda cuando hace la creación? Dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Nunca dice la mañana y la tarde de un día, sino la tarde y la mañana el primer día, la tarde y la mañana el segundo día. Es porque así contaban los días en el pueblo de Israel. Y esto es conforme a las Escrituras. Justamente, de acuerdo a la estimación judía, 3 días incluirían parte del mediodía del viernes. ¿A qué hora murió el Señor Jesucristo el viernes? ¿Se acuerdan? A las 3 de la tarde. A las 3, a la hora novena. Exactamente. ¿Saben por qué la hora novena? Era la hora en que los discípulos, era la hora de la oración. ¿Se acuerdan que siempre los apóstoles oraban a las hora novena, que eran las 3 de la tarde, la hora novena? Y ahí fue donde también en la hora novena, confirmando el Señor a Pedro, ¿se acuerdan que se baja el lienzo? Él estaba con hambre, y mientras le preparaba, él estaba ayunando, él estaba con hambre, y mientras él estaba en la hora novena, dice, estaba orando, porque era la hora en que se oraba, a las 3 de la tarde. Por ahí algunos de las 3 de la tarde vemos novena, o algunos están trabajando, pero los apóstoles y la iglesia, la novena a las 3.
Antes, todos los días se oraba a las 3 de la tarde. Era el horario puesto por la iglesia para orar. Para orar. Era un horario. Fíjense que Pedro estaba orando a la hora novena, bajo un lienzo, justo esa hora, bajo un lienzo, y habían todo un paño con todo tipo de reptiles, animales cuadrúpedos, cerdos, reptiles, todo tipo de animales. Y el Señor escucha la voz de Dios que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro, que era una persona bastante religiosa todavía, dice: Señor, ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Y el Señor le dice: lo que yo he limpiado, tú no lo llames común o inmundo. Lo que yo he limpiado. Para el pueblo de Israel, todos nosotros, los gentiles, éramos personas inmundas, éramos como esos animales. ¿Qué era lo que significaba justamente no comer? Todos los animales que el Señor le había puesto ahí, que eran impuros, significaban nosotros. Tenía un significado simbólico de las personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Pero ahora nosotros pertenecemos por la fe, pertenecemos a la Israel celestial. Esa Israel que, como dijo el Señor, le prometió: mirá las estrellas, ¿cómo no las puedes contar las estrellas? Que le prometió a Abraham: así va a ser tu descendencia. Está hablando acerca de la iglesia de Cristo, los que no son de la tierra, sino que son del cielo. Por eso los comparó a la iglesia, hermano, la comparó con estrellas del Señor. El pueblo de Israel, con la arena del mar, y a la descendencia del otro hijo, lo que son ahora los árabes, de Ismael, la descendencia de Ismael, como el polvo de la tierra. Pero nosotros, los que somos de la iglesia, nos compara el Señor como las estrellas. Por eso es tan importante la iglesia, hermano. Nosotros, Dios, ¿por qué? Porque somos por la fe, pasamos a ser de la descendencia de Abraham. Los que son de la fe, esos son como las estrellas, que el Señor me mostró allí. Todos nosotros, la que pasamos a ser nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, como dice la palabra del Señor, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz. Entonces nosotros, que somos la iglesia, y muchas personas menosprecian la iglesia: no quiero ir a la iglesia. Pero la iglesia es tan importante, hermano, es tan importante, y algunos uno por supuesto, dentro de uno siente tristeza porque hay un menosprecio por la iglesia. Algo tan importante es donde está justamente habitando Dios. Hablando de nosotros, no del lugar físico, sino de nosotros mismos. Está habitando el Espíritu Santo. Está Dios mismo en nosotros. Y nosotros tendemos, cuando veo menosprecio: esa iglesia chiquitita. No son como nosotros. Veo un menosprecio por la iglesia de Cristo. Fíjense qué terrible. No están menospreciando a la iglesia, están menospreciando a Cristo. Porque ¿se acuerdan cuando Pablo perseguía a la iglesia? El Señor Jesucristo dijo, ¿qué le dijo? ¿Por qué me persigues? A Cristo es al que le están menospreciando. Me están menospreciando la iglesia. Menosprecian a Cristo mismo. Esto es terrible, pero es verdad. Alguien de acá una vez dijo: no, anda a una iglesia de verdad, una iglesia multitudinaria, allá hay mucho. Y yo decía: pobre, no sabe lo que está diciendo. Está menospreciando a Cristo. Pero bueno, Dios tenga misericordia, ¿no? Y les pueda dar un poco de conocimiento. Gloria al Señor, amén. Y esto es lo que dice la Escritura, ciertamente conforme a las Escrituras. Porque esta idea es tan importante. Porque Pablo la repite 2 veces, en 2 versículos, conforme a las Escrituras, porque es muy importante. La obra de Jesús por nosotros no llegó como algo de la nada. Fue planeada desde toda la eternidad, desde antes que el Señor fundara el mundo. Fue planeada la obra y descrita
proféticamente en las Escrituras. Proféticamente en las Escrituras. Esto es maravilloso. El plan para su muerte ya estaba descrito en el Salmo 22. El Salmo 22, un salmo precioso, donde habla acerca de la pasión de Cristo, lo que él iba a pasar. Ahí habla acerca en primera persona, lo que Cristo estaba sufriendo, y él empieza a hablar acerca de su sufrimiento en la cruz, en primera persona. En el Salmo 22, después si quieren lo lee, en Isaías 53, para que puedan entender la cruz, lo que el Señor estaba sintiendo, lo que le estaba pasando en su interior. El plan para su resurrección está descrito en Oseas 6:2. Vamos a leer, y el mismo Jonás también, ¿no? Que el Señor Jesucristo le hablaba. Oseas 6:2. ¿Alguien lo encontró? Oseas 6:2. Oseas 6:2. Dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Y fíjense que está hablando del Evangelio. O sea, esta es una predicación del Evangelio tremenda. Está hablando acerca de la obra de Cristo, que dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alma está dispuesta para su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Fíjense qué preciosa esta palabra. Acá estaba profetizando Oseas acerca de la resurrección del Señor Jesucristo al tercer día. Tercer día, el Señor dice: y viviremos delante de Él. En el Salmo 16:10 también, vamos a buscar el Salmo 16:10. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Luego cita acerca de esto el apóstol Pedro en su primera predicación, así en Jerusalén, en el día de Pentecostés. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ciertamente el entendimiento del Antiguo Testamento de la resurrección era sombrío. Muchos pasajes ven una existencia desoladora después de la muerte, porque no se comprendía totalmente en el Antiguo Testamento acerca de cómo podía ser esto. Fíjense que el Señor Jesucristo habló, incluso en Eclesiastés hablaba acerca de que el alma, la persona vuelve al polvo y después no hay memoria, y no se hablaba primero. Luego empezó a hablar el Señor Jesucristo acerca de esto, cuando habla del rico y Lázaro, cuando cuenta la historia del rico Lázaro, lo que pasaba realmente con la persona después de la muerte. Su alma era la que iba al Seol. Y acá, en el Antiguo Testamento dice: no dejarás mi alma en el Seol. Justamente, ¿por qué? Porque su
porque es la parte del Señor Jesucristo que fue su alma. Así estuvo y predicó. El alma es la persona, la parte invisible de la persona. Esto lo estuvimos estudiando bastante un año pasado estuvimos hablando acerca de esto. Así que Dios les bendiga, vamos a seguir el domingo que viene, hablando acerca de la resurrección, y luego dice que apareció Cefas, y después los 12, y después apareció más de 500 hermanos, una vez que el Señor Jesucristo resucitó, y muchos viven aún, y otros duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dijo el apóstol Pablo. Así que vamos a seguir el domingo que viene de este tema tan importante que es la resurrección del Señor Jesucristo. El domingo pasado estuvimos hablando un poco acerca de la muerte, y hoy vamos a hablar acerca de la resurrección.